Buenos días, queridos accionistas. Bienvenidos a la Junta General de Merlin Properties Socimi Sociedad Anónima. 2020 pasará a la historia como el año del estallido de la pandemia COVID-19. Ha sido un año extremadamente duro como consecuencia de consecuencias nunca vistas, sobre todo en el ámbito sanitario y económico. Según los últimos estudios de la OCDE, la caída del PIB en España ha sido en el año pasado del 11,6%. En este entorno, la compañía Merlin Properties Socimi, pues como han visto ustedes en el vídeo que se ha proyectado, ha tenido que estar gestionando la importancia de lo urgente y también de lo importante. En este contexto de una gestión compleja, esta compañía, tras un primer trimestre que arrojaba números muy prometedores, tuvo que adoptar de forma rápida una serie de medidas orientadas a preservar capital y ayudar a nuestros clientes. Medidas que obligaron a rehacer las previsiones del ejercicio. Por un lado, para preservar el capital, los planes de crecimiento Landmark, Flagship y BES 2 y 3 se revisaron para continuar aquellos proyectos en ejecución y con prealquileres y suspender por ahora la ejecución del resto, proyectos con un componente mucho mayor especulativo. Adicionalmente, se decidió reducir el dividendo, lo que supone un sacrificio para los accionistas. Era el dividendo complementario de 2019 y el Consejo de Administración y los gestores de esta compañía redujeron su remuneración para mantener su alineamiento con la creación de valor y el accionista. Por otro lado, Merlin fue pionera en el mercado al lanzar una política comercial de apoyo a sus inquilinos, que ha tenido una acogida extraordinaria con un nivel de aceptación del 92%. En un momento muy complicado pusimos el cliente en el centro y le dimos prioridad en esta compañía. Esta política, consistente en bonificaciones en la renta de distintos grados, dependiendo de las restricciones derivadas de la pandemia, ha permitido asegurar ocupación, extendiendo los vencimientos de contratos más allá de 2021 y ha reducido la morosidad y litigiosidad a niveles marginales. Y fundamentalmente ha reforzado la imagen de Merlin y la lealtad de base de sus inquilinos, que son también nuestros clientes. Merlin pudo asimismo medir el impacto del COVID-19 en sus cuentas para 2020 y ser la primera compañía del mercado en dar a conocer sus indicadores revisados, lo que suponía, desgraciadamente, una reducción del flujo de caja operativo, en términos anglosajones FFO, por importe de 55 millones hasta situar el objetivo revisado para el año en 250 millones, lo que es lo mismo 0,53 euros por acción, frente al objetivo inicial de 305 millones o 0,65 euros por acción. La compañía, a cierre de ejercicio, ha logrado superar estos objetivos iniciales comunicados a mercados al inicio de la pandemia y ha alcanzado 0,56 euros por acción versus el 0,53 comunicado o 262 millones versus los 250 millones comunicados al comenzar la pandemia. Como resultado de las medidas adoptadas, Merlin Properties ha logrado también mantener la fortaleza de su balance, cosa que es fundamental en años de turbulencias, y tenemos un balance prácticamente intacto. En este sentido, merece la pena destacar los siguientes aspectos. En cuanto a la solvencia, se ha cerrado 2020 con una deuda neta de 5.268 millones, cuyo plazo medio de vencimiento es de 6 años y no teniendo ningún vencimiento hasta mayo de 2022. El apalancamiento se ha situado en un 39,9%, en línea con el ejercicio anterior. La compañía cuenta además con una posición de efectivo y equivalentes a 31 de diciembre de 2020 de 467 millones y unas líneas de crédito no dispuestas por importe de 700 millones, lo que le da una posición de liquidez confortable. Estos niveles de solvencia y liquidez han servido de palanca con las agencias de rating. Tras el estallido de la pandemia y el anuncio al mercado de su impacto en las cuentas 2020, Standard & Poor's y Moody's revisaron sus proyecciones financieras y modelos crediticios de Merlin y ambas agencias han mantenido el rating en el mismo nivel que en 2019. Por líneas de negocio, Oficinas ha resistido bastante bien la difícil situación, ha generado unas rentas de 233 millones, habiendo mantenido el nivel de rentas a costa de una ligera caída de la ocupación.
y hemos acabado el año en el 91,1% de ocupación. La calidad de la cartera y la solvencia de nuestros inquilinos han ayudado, afortunadamente, a resistir en este ejercicio. Logística, sin embargo, ha crecido este año hasta superar a centros comerciales, obviamente en un entorno muy favorable para el uso de todo lo que es distribución online o digital y, por lo tanto, usos de espacios logísticos. Por supuesto, que la aceleración de los operadores de e-commerce han ayudado y la pandemia en este sentido ha tenido un impacto positivo en el sector logístico. Merlin es el líder, eso fue una apuesta acertada de Merlin, siendo la solución de referencia para los mayores operadores del sector. Con 58,9 millones de rentas, en el ejercicio logística ha mantenido la cartera con casi plena ocupación, 97,5%, y crecimiento en rentas. Net Leases, nuestra división de alquileres triple netos, que incluye las sucursales arrendadas al BVA, así como otros portfolios menores, ha sido el valor refugio en cuanto a cash flow del ejercicio, generando 86 millones de rentas y 100% de ocupación. La peor parte de esta crisis se la ha llevado a los centros comerciales, un activo que la crisis la ha acelerado una cierta disrupción, muy afectados por cierres, por decisiones de tráficos y por bajo consumo en toda la cartera. Esto ha impactado en las ventas de nuestros inquilinos y las ventas en nuestros centros comerciales han bajado en un 37% durante el año. La política comercial que esta compañía fue pionera y decidió hacer, de bonificaciones en rentas concedidas a nuestros inquilinos, pues con esa política la tasa de esfuerzo se ha mantenido en niveles saludables del 12,9%, muy parecida a la existente antes del estallido de la pandemia, y las rentas brutas han sido de 114,4 millones, que llevaron asociadas bonificaciones de 40,7 millones, que es el mayor daño que ha producido en las rentas la pandemia. Por lo tanto, las rentas netas fueron de 73,7 millones. La compañía ha avanzado significativamente en el ámbito de la sostenibilidad, lo han visto ustedes en el vídeo, es un tema que cada vez nos tomamos más en serio. Hemos mejorado los certificados de nuestros edificios y los programas de LEED y de BREEAM. Asimismo, en 2020 se han lanzado importantes proyectos, la instalación de paneles solares en las cubiertas de ciertos activos, el plan de regeneración urbana de ASCA, también muy importante, que se bautizó como RENASCA, y también en movilidad sostenible. El proyecto de logística, asimismo, el de última milla e instalación de cargadores eléctricos también han sido un ejemplo de sostenibilidad en el año. Este esfuerzo, que ha sido reconocido, el organismo de GRESB ha otorgado una nota del 78% a la compañía, por encima de nuestros comparables y por encima de la EPRA, que nos ha concedido la medalla de oro en sostenibilidad a Merlin. Conscientes de la creciente importancia de la sostenibilidad en la compañía, hemos constituido una comisión delegada del Consejo que haga seguimiento de la política y ayude al Consejo a definir los objetivos en sostenibilidad que pensamos que son importantes en esta compañía. En Merlin trabajamos teniendo en cuenta todos los stakeholders de la compañía, accionistas e inversores, clientes, proveedores y trabajadores. Estamos convencidos de que el éxito de una empresa se basa en el equilibrio entre todos ellos y en que nuestra labor como empresa resulte en un beneficio para la sociedad. En este sentido, el Consejo de Administración aprobó la compra por la compañía de 8 robots de última tecnología para la realización de pruebas masivas PCR, de diagnóstico para la detección del COVID, y el equipo gestor hizo una labor muy importante al comienzo de la pandemia en conseguir la logística y traer esos robots de diferentes países. Por último, el Consejo de Administración se ha reducido este año a 13 miembros. Salió John Gómez Hall y quiero aprovechar esta junta para dar gracias a John. John ha sido el padre de este Consejo, fue el padre de este sector durante muchos años y nos ha aportado muchísimo y le echaremos muchísimo de menos, pero también se merece su descanso con la edad que tiene. Así que gracias a John por todo su apoyo. Por último, decirles que nos enfrentamos en un 2021 todavía incierto, pero que lo afrontamos con la serenidad que nos da un balance de situación robusto y una posición de liquidez holgada.
La diversificación de Merlin ayuda a compensar riesgos. La cartera tiene una calidad que fortalece su resistencia y el calendario de vencimientos de contratos 2021 por debajo del 10% permite afrontar este ejercicio con tranquilidad. Un año más, quiero dar las gracias a los accionistas de Merlin Properties, que algunos de ellos estarán hoy asistiendo, por su confianza y apoyo, sin la que no sería posible todo lo que hacemos. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra al secretario para que informe sobre los preliminares de la Junta General y las cifras de asistencia y representación a la misma. Muchas gracias, señor presidente. Estimados accionistas, buenos días. La convocatoria de esta Junta General de Acción Ordinaria de Merlin Properties SOCIMI ha sido publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 24 de marzo de 2021, en la página web de la sociedad y en el diario Expansión, en estos dos casos, el 25 de marzo de 2021. Tal y como se hizo constar en la convocatoria, el Consejo de Administración decidió celebrar la Junta General con asistencia de los accionistas mediante delegación y voto a distancia y presencia telemática, en línea con las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes en la materia. A efectos jurídicos, se considera realizada la Junta en el domicilio social en Paseo de la Castellana 257 de Madrid, como se anunció en la convocatoria. Esta Junta General de Accionistas es objeto de grabación y está siendo retransmitido en directo a través de la página web corporativa de la sociedad y se mantendrá asimismo disponible al público en la mencionada página web. Los aspectos legales aplicables a dicha grabación, así como las indicaciones y términos para el ejercicio de los derechos correspondientes, se recogen en la convocatoria de la Junta General. Asimismo, y para garantizar la participación de todos los accionistas, la sociedad ha habilitado todos los medios necesarios para que los accionistas puedan válidamente delegar su representación, votar anticipadamente o asistir de modo telemático, junto con la posibilidad de intervenir, plantear intervenciones y propuestas y votar por medios telemáticos. Desde la fecha de publicación de la convocatoria ha estado disponible para los accionistas en el domicilio social y en la página web de la sociedad toda la documentación legalmente exigible para la Junta, incluyendo, entre otros, la convocatoria, las propuestas de acuerdos, los informes del Consejo y la documentación relativa a las cuentas anuales. Como ya se advertía en la propia convocatoria, la previsión del órgano de administración era que la Junta General se celebrara en segunda convocatoria, como así está siendo. Cedo la palabra al presidente. Les informo que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el reglamento del registro mercantil, el Consejo de Administración ha decidido que el acta de esta Junta General se levante notarialmente, a cuyos efectos asiste a esta reunión de manera presencial el notario de Madrid, don Antonio Pérez Coca Crespo, aquí presente. Cedo la palabra al notario para que informe sobre este trámite en la Junta General. Muchas gracias. Buenos días. En acta de requerimiento notarial de 23 de abril de 2021, con el número 4379 de mi protocolo, consta el requerimiento efectuado por el vicesecretario del Consejo en el ejercicio de la delegación de facultades efectuada por el Consejo de Administración, para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, asista a esta Junta General de Accionistas y levante acta de la misma. Asimismo, de conformidad con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, informo que he juzgado suficiente la capacidad del requirente y que he verificado que esta reunión ha sido convocada con los requisitos legales y estatutarios aplicables. Hago constar igualmente que tengo acceso a los medios de comunicación a distancia en tiempo real para el cumplimiento de mi función en esta Junta General, considerando que la asistencia de accionistas se realiza por medios telemáticos. En particular, cualquier comunicación que quieran realizarme la podrán hacer a través del canal habilitado en la aplicación para asistencia telemática y, en concreto, en el enlace Comunicación al Notario, a través del cual los señores accionistas podrán remitirme cualquier comunicación concerniente a esta Junta General que legalmente sea pertinente y que estimen por conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias. De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y en el reglamento de la Junta General de Accionistas, es presidente de la misma don Javier García Carranza Benjumea, presidente del Consejo de Administración, y el cargo de secretario de la reunión lo desempeño yo, Mónica Martín de Vidales Godino, en mi condición de secretario del Consejo de Administración. Asimismo, con las debidas medidas de seguridad, están presentes en la sala la totalidad de los restantes miembros del Consejo de Administración que no están sentados en esta mesa.
El capital social de Merlin Properties Socimi S.A. asciende a 469.770.750 euros y está integrado por el mismo número de acciones de €1 de valor nominal cada una de ellas. Además, la autocartera a la fecha de hoy de esta sociedad es de 2.886.317 acciones en autocartera. Formada ya la lista de asistentes, según los datos que me facilitan los servicios de organización de la compañía, el quórum de asistencia es el siguiente. Se encuentran presentes en la Junta 99 accionistas titulares de 48.701.855 acciones, equivalentes a un 10,367% del capital social. De los accionistas presentes, un accionista titular de 142.390 acciones, que suponen el 0,030% del capital social, asiste por medios telemáticos y 91 accionistas titulares de 45.283.400 acciones, que suponen el 9,639% del capital social, han emitido su voto por medios de comunicación a distancia antes de la celebración de la Junta General. Se encuentran representados en la Junta 510 accionistas titulares de 312.665.603 acciones, equivalentes al 66,557% del capital social. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital, apartados A y B, se hace constar que la autocartera de la sociedad, que ya he indicado antes que eran 2.886.317 acciones, representan el 0,614% del capital social. Se han computado dentro del capital a efectos de determinación del quórum, si bien los votos correspondientes a dichas acciones no son ejercitados por estar en suspenso junto con los demás derechos políticos incorporados a las mismas. En consecuencia, el capital social presente y representado en la Junta es de 361.367.458 euros, representado por 609 accionistas titulares del mismo número de acciones, lo que equivale al 76,924% del capital social. Este quórum se considera definitivo, dado que en el momento de inicio de la Junta se tenía constancia de todos los accionistas que asistían de manera telemática o que hubieran ejercido su derecho de representación y o voto por medios de comunicación a distancia. El desglose y detalle de estas cifras figurarán en la lista de asistencia que se incorporará al acta de la Junta General. En consecuencia, concurre quórum suficiente para la válida celebración de la Junta en segunda convocatoria y para la adopción de todos los acuerdos incluidos en el orden del día. Cedo la palabra al presidente. Gracias, Mónica. Sobre la base de la información proporcionada por el secretario y al existir quórum de constitución suficiente según los dispuestos por la ley y los estatutos sociales, declaro válidamente constituida la Junta General Ordinaria de Merlin Properties Socimi del año 2021. En segunda convocatoria, en tanto se cumplen los requisitos legales y estatutarios al efecto. Conforme a lo previsto en el reglamento del registro mercantil, se da la palabra al notario para que se dirija a la Asamblea a los efectos de la verificación por su parte de la eventual existencia de reservas o protestas de algunos accionistas sobre las anteriores manifestaciones mías o del secretario, relativas al número de accionistas concurrentes, a la Junta General, al capital presente y representado y a la válida constitución de esta Junta General. Conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento del Registro Mercantil y como notario de la Junta General, advierto a la Junta que si algún accionista desea expresar reservas o protestas sobre las manifestaciones relativas al número de accionistas concurrentes o al capital presente, así como en relación a la válida constitución de la Junta General, puede hacerlo a partir de este momento a través del canal Comunicación al Notario, antes indicado, y habilitado en la aplicación para asistencia telemática, para su constancia en el acta. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra al secretario para la lectura de las normas de desarrollo de la presente Junta General establecidas por esta presidencia, de conformidad con el reglamento de la Junta General. Procedo a la lectura de las normas de desarrollo de la Junta, de las que he entregado copia al notario para su constancia en el acta. Los accionistas o representantes de accionistas que pretendan intervenir, solicitar información o aclaraciones que legalmente sean procedentes o realizar alguna propuesta que permita la ley, deberán formular por escrito y remitir su intervención, pregunta o propuesta antes de la terminación del discurso que a continuación va a realizar el consejero delegado, don Ismael Clemente. Las propuestas de votación de acuerdos que legítimamente sean procedentes en el seno de esta Junta General, sin constar en el orden del día, podrán presentarse hasta la terminación del proceso de votación de las propuestas presentadas por el Consejo de Administración.
Tras el informe del consejero delegado, el presidente hará una presentación sobre los cambios acaecidos en materia de gobierno corporativo y sobre los motivos por los que no se han seguido determinadas recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. Acabado ese informe, se informará también de si se han recibido preguntas, intervenciones o propuestas de los accionistas en la forma prevista e indicada en el anuncio de la convocatoria. En caso de existir preguntas e intervenciones de los accionistas, estas serán contestadas por escrito dentro de los 7 días posteriores a la celebración de la presente Junta General. Igualmente les informo de que el notario tiene acceso a los medios a través de los que se participen por estas intervenciones para su constancia en acta de quienes en su caso así lo hubieran solicitado. Tras lo anterior, realizaré un breve resumen de las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración para su sometimiento a votación. En primer lugar, se someterán a votación las propuestas de acuerdos incluidas en el orden del día y, a continuación, si procedieran, se votarían las propuestas de acuerdos que legalmente sean procedentes tratar en el seno de la Junta General sin constar en el orden del día, que en su caso sean propuestas por los señores accionistas. Aprobada una propuesta de acuerdo, decaen automáticamente todas las demás relativas al mismo asunto que resulten incompatibles con la aprobada. Les recordamos asimismo que, tal y como consta la convocatoria, los accionistas que asisten telemáticamente pueden votar desde ahora y hasta la finalización de la lectura y votación de cada uno de los puntos del orden del día, a través de la aplicación habilitada al efecto en el sistema de asistencia telemática. Tras la finalización de dicha lectura, se dará por concluido el plazo para votar. Esperamos que el resumen haya sido de su utilidad. Termino mi intervención cediendo la palabra al presidente a efectos de que informe de otros extremos a esta Junta. Gracias, Mónica. A continuación, le paso la palabra al vicepresidente, consejero delegado Ismael Clemente, que nos hará una presentación sobre la evolución de la compañía, que seguro que es de su interés. Muchísimas gracias, señor presidente. A continuación voy a contarles cómo ha ido el año 2020 desde el punto de vista de rendimiento de la compañía y de análisis numérico de las principales magnitudes, así como hacer un breve repaso de otros puntos incluidos en el orden del día para votación. En primer lugar, en la página 4 de la presentación, les doy un resumen muy breve de cómo ha evolucionado el año. Como hemos expresado muchas veces en público, en 2020 creemos que se ha aprobado una tesis que llevábamos tiempo defendiendo, que era que es mejor ser una compañía diversificada que no serlo. Gracias a esa diversificación hemos podido aguantar de pie en un año que ha sido muy complicado para todo el país, pero también para muchos de nuestros competidores a nivel internacional. A pesar de las difíciles circunstancias, pues se ha conseguido una decente generación de caja por acción de 0,56 euros por encima de la indicación actualizada que dimos en el mes de marzo al mercado y que, bueno, supuso obviamente una caída de cash flow del 16,2 respecto del 19. Esa caída de cash flow se debe pura y simplemente a las bonificaciones en renta que se concedieron a inquilinos durante la pandemia y, bueno, también en cierta medida a los activos vendidos, que, bueno, son 24,4 millones menos de rentas que hemos tenido disponibles en el año 2020 y que sí que habíamos tenido en 2019. El indicador de EPRA, Net Tangible Assets, lo que antiguamente conocíamos como NAV de la compañía, sorprendentemente quizás para muchos, pero nosotros sabíamos que podía ocurrir, pues ha crecido un 1,4% hasta alcanzar los 15,61 euros. Luego veremos cuáles han sido los componentes de esa creación de valor, pero básicamente ha sido una mayor subida de la logística en comparación con la disminución de valor que hemos experimentado en centros comerciales. El endeudamiento neto de la compañía se mantiene en línea con el año anterior, en un 39,9% de loan to value, que es un ratio bastante moderado. En cuanto a la evolución operativa, las métricas clave, ocupación 94,2%, hemos perdido aproximadamente un 0,6% respecto del año anterior, fundamentalmente por una caída de la ocupación en oficinas, que suele ir acompañada, obviamente, o acompañando a las caídas en el empleo. Siempre cuando hay caídas en el empleo, pues hay caídas en la ocupación de oficinas. Y las rentas like for like, también sorprendentemente para muchos, pues han crecido un 0,4% respecto del año 2019. Bastante en línea y un comportamiento muy razonable. En oficinas hemos tenido un crecimiento de rentas comprables del 2,2%, a pesar del difícil entorno de mercado,
En logística, pues la verdad es que ha ido muy bien. Hemos tenido un crecimiento, el release spread ha sido un 6%, está muy bien. Y en centros comerciales, pues obviamente nos hemos visto muy afectados por los confinamientos, pese a lo cual la rápida adopción de una política de ayuda a los inquilinos nos ha permitido defender muy bien la ocupación, 93,7, incluso hemos mejorado 0,47 respecto al año anterior, y la caída de rentas ha sido inexistente. Incluso hemos tenido una subida de rentas medida como release spread, fundamentalmente por los step-ups contractuales que teníamos en los contratos. La cartera de alquileres netos ha demostrado un año más su carácter defensivo y ha sido vital en un año duro como ha sido el 2020. En materia de creación de valor, se ha procedido a una rotación de activos bastante oportuna. Se han desinvertido 244 millones de euros en diferentes categorías de activos y se ha mejorado significativamente la calidad intrínseca de la cartera. Los planes de creación de valor dentro de nuestros propios activos continúan avanzando muy satisfactoriamente. Tanto Landmark, el plan de oficinas, como Flagship, el de centros comerciales, como los planes BES 2 y 3 en logística, han tenido avances significativos en el año y ahora veremos la situación en la que están. Como muchos de ustedes saben, en el mes de marzo se decidió reevaluar todo nuestro programa de CAPEX y de los 760 aproximadamente millones que había previsto, bajamos a unos 270, 300, porque simplemente le dimos prioridad como forma de protección de nuestro cash a aquellos proyectos que tenían ya prealquileres contratados y que, por tanto, suponían, una vez que se terminaban los activos, suponían nuevos ingresos para la compañía. Por otra parte, en un año en el que el mercado ha estado obviamente más parado, pues hemos tenido más tiempo para gestión interna y ha sido un año en el que se ha avanzado mucho en materia de sostenibilidad y de tecnología. Hemos dedicado muchas horas que en cierto modo pues teníamos. A partir del mes de septiembre nosotros ya estábamos 100% acuartelados físicamente en la compañía y hemos estado pues trabajando en iniciativas en materia de sostenibilidad y de tecnología muy significativas y que suponen una parte esencial de nuestra estrategia a futuro. Y como colofón, como ya avanzaba el señor presidente, pues se distribuirá este año un 0,30 euros de dividendo por acción con cargo al ejercicio 2020. Ahora después comentaremos en qué momento se paga y en qué momento estamos ex cupón. En la página 5 simplemente queríamos enseñarles que estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo, el objetivo ligeramente modificado como consecuencia de un mayor peso de la logística que enseñamos al mercado en nuestra salida a bolsa en 2014, ¿no? Nosotros siempre dijimos que la compañía queríamos que tuviera un 50% aproximadamente de ingresos de oficinas. Esto también tiene que ver con el tamaño relativo de las diferentes tipologías de activos en el mercado español. Logística siempre es un mercado mucho más pequeño que el mercado de oficinas, entonces un 50% de oficinas, un 20% de logística, un 15% alquileres netos, que para nosotros es una categoría non-core, pero que heredamos en su momento y que nos ayuda mucho en momentos de inestabilidad como los actuales, y un 15% de centros comerciales. Y estamos muy cerca de alcanzar esos números. En el año 2020, atendiendo a las rentas netas, la logística ha superado ya a centros comerciales como fuente de ingresos de la compañía. Hemos tenido un 47% de rentas netas procedentes de oficinas, un 18% de logística, incluyendo la atribución proporcional de nuestra participación en la ZAL de Barcelona, un 18% de los net leases y un 15% de centros comerciales. Hemos tenido un retorno total al accionista humilde, muy humilde, del 1,4%, pero positivo, que yo creo que es muy importante en un año como el que hemos vivido. Entre los 7 céntimos de incremento del Net Tangible Assets, del NAV por acción, y los 15 que se han distribuido como dividendo en el año natural, si bien es verdad que en el ejercicio se ha distribuido más. Distribuiremos prima de emisión por valor de 141 millones de euros, equivalentes a 0,30 por acción, 30 céntimos por acción. Se pagarán el 19 de mayo y saldrá ex cupón el día 6. Por tanto, esos son los calendarios para aquellos de los accionistas que nos preguntan habitualmente por las fechas de pago de dividendo. En cuanto a resultados financieros, hemos tenido un beneficio neto recurrente de 262 millones de euros, ajustado
por gastos de mantenimiento 248 y el beneficio neto contable, después de revalorizaciones, que este año obviamente pues han sufrido un golpe importante en relación con años anteriores, ha sido un año de menor actividad en el mercado, pues 56 millones. Y el EPRA Net Tangible Assets, el antiguo NIB, es en estos momentos de 7.263 millones de euros, que si lo traducimos a magnitudes por acción son 15,46 euros por acción. En rentas brutas hemos tenido un buen crecimiento en oficinas y en logística. En centros comerciales nos ha caído un 1,2% y en otros, que básicamente son 3 hoteles, pues nos han caído un 25%. Por tanto, el like for like, en términos completamente estancos o comparables, hemos tenido un crecimiento neto de rentas del 0,4%, es equivalente a 1,9 millones de euros. Sin embargo, como se ve en el gráfico, pues también tuvimos el impacto de 24,4 millones de menores rentas por las desinversiones que se produjeron en el año 2019, en concreto en el mes de diciembre. La valoración de activos de la compañía es de 12.811 millones en estos momentos. Como les comentaba antes, básicamente hemos tenido una significativa caída de valor en centros comerciales del 8,7%, que se ha visto, sin embargo, bastante bien compensada por un ligero crecimiento en oficinas, liderado fundamentalmente por Lisboa, que ha sido un mercado muy potente este año, en menor medida por Barcelona. En Madrid hemos tenido un ligero decrecimiento de valores y en logística hemos tenido una subida del 8% que nos ha ayudado a compensar. Estas son las ventajas de la diversificación. En cuanto al coste de la deuda, estamos igual y seguimos teniendo una exposición muy limitada a fluctuaciones de tipo de interés. Tenemos en estos momentos el 99,8% de nuestra deuda con tipos de interés fijo, que es muy importante. En cuanto a la estructura de financiación, continuamos en torno al 70% bonos, 30% financiación bancaria y tenemos una deuda neta de 5.268 millones, absolutamente en línea con el año anterior. Perfil de vencimientos, a través de una serie de iniciativas de gestión de la deuda llevadas a cabo por nuestro departamento financiero, pues se ha alargado el vencimiento medio de la deuda. Estamos en estos momentos en 6 años. Tenemos una posición de liquidez en estos momentos muy buena, de en torno a 1.250 millones de euros. Y aunque poca gente se fija en este ratio, las agencias de rating se fijan mucho. Prácticamente el 87% de nuestra deuda es deuda sin ningún tipo de colateral, no tiene ningún tipo de garantía hipotecaria ni nada por el estilo. Es una deuda corporativa y ya está. Por tanto, no hay prelaciones, no hay ningún tipo de acreedor privilegiado. En caso de que hubiera cualquier tipo de problema, nadie podría llevarse activos de la compañía en perjuicio de sus accionistas. Esta deuda no hipotecaria, el 13% restante, está fundamentalmente asociado a la cartera TRI, a la cartera de BBVA, que está encapsulada en una sociedad aparte que consolida globalmente con la sociedad matriz, pero que no deja de ser una especie de mundo diferente en comparación con la compañía. En el resto de la compañía no hay en estos momentos deuda con colateral hipotecario. A pesar del dificilísimo ejercicio 2020, la compañía ha tenido muy poca morosidad. Esto es absolutamente reseñable. Yo creo que indica, uno, que la compañía ha actuado donde tenía que actuar y, por otra parte, ha sabido ganarse el respeto de sus inquilinos, que para nosotros son en realidad clientes o socios. Y bueno, pues hemos tenido una tasa de cobros elevadísima, evidenciando esa relación de partnership con casi todos nuestros clientes. Tomando las cifras, se ve un poquito que en el tercer trimestre hubo un poquito de euforia. Ya pensábamos que estábamos fuera de la pandemia, eso se ve perfectamente en la evolución de los trimestres, pero tomando como números los finales, los del cuarto trimestre de 2020, donde ya había un montón de inquilinos que estaban ya muy dañados por muchos meses de recesión económica, pues tenemos unas cifras absolutamente modestas del 0,2%, el 2,4% en centros y nada en net leases ni en logística. Rendimiento de la cartera, la ocupación ha cerrado el año en el 94,2%, como digo, aproximadamente 0,6% menos que en 2019, fundamentalmente por oficinas, y el periodo medio de arrendamiento
en estos momentos está en 5,4 años, lo que significa, medido como si fuésemos una compañía de infraestructuras, medido como backlog, tenemos unas rentas contractuales aseguradas hasta primer break en el entorno de los 2.700 millones de euros y más de 5.000 si nos vamos a la última extensión contractual prevista. Por tanto, la compañía está en una situación muy buena desde el punto de vista de calidad crediticia de su cartera. En oficinas hemos tenido un release spread positivo del 3% durante el periodo. En Madrid ha sido negativo del 1,4%, pero está muy afectado por una operación enorme que se firmó con Endesa de extensión de su contrato desde el año 22 hasta el año 30. Si excluyéramos el efecto de esa operación, que solamente es una de las 115 que se han hecho en Madrid, hubiéramos tenido un 9,1% de release spread. En Barcelona hemos tenido un 29,5% y en Lisboa un 31,1%. Como la cartera de Madrid es la que más pesa, el total de la cartera ha tenido un 3% para 173 operaciones, que es una muestra bastante significativa de la fortaleza del mercado pese a todo lo que se ha dicho en medios de comunicación, etcétera, sobre el año 2020. Esto mucha gente puede llegar a pensar que es una especie de, pues, no sé, de magia o de buena gestión. No, esto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que las compañías patrimoniales siempre van por detrás del mercado. Estábamos en un ciclo alcista y Merlin iba por detrás del mercado. Estábamos un 13% por debajo de las rentas de mercado. Ahora, como consecuencia del giro que ha pegado el ciclo en el año 2020, estamos un 12% por detrás de las rentas de mercado. Eso significa que normalmente cuando renovamos contratos, como estamos por debajo de la renta de mercado, pues subimos. No significa ninguna cosa esotérica, simplemente es que a veces no se entiende muy bien la dinámica de un REIT, de una SOCIMI, ¿no? Y es así, es un negocio muy seguro y con muchísima inercia respecto de los ciclos económicos. Esto ha sido un tópico durante todo el año con los analistas. ¿Qué ha pasado después del COVID? Y llegamos a hacer el ejercicio de individualizarlo, ¿no? ¿Qué se ha hecho entre el segundo y el cuarto trimestre de 2020? Pues lo que se le explicó a los analistas es que se firmaron 83.500 metros cuadrados de nuevos contratos con una prima sobre la renta pre-COVID del 7,3% y se renovaron 143.000 metros cuadrados con una tasa de renovación del 83%. Esto también suele ocurrir en todas las recesiones y en las crisis, y es que en tiempos de turbación la gente tiene menos ganas de mudanza y como consecuencia las tasas de renovación suben. El release spread ha sido un 3%, pero si hubiéramos excluido el efecto Endesa hubiera sido un 12,9% solamente en el periodo post-COVID en toda la cartera. ¿A qué es debido esto? Fundamentalmente al solidísimo perfil de arrendatarios, de inquilinos, de clientes que tenemos. El 95% de nuestros arrendatarios son grandes compañías en la definición de Standard & Poor's. Menos de un 8% trabajan en lo que se llaman sectores vulnerables, nuevamente en la definición de Standard & Poor's, que considera sectores vulnerables el retail, el ocio, el turismo y la automoción. Y el 70% de nuestros inquilinos, la actividad que ejercen en nuestro espacio es la actividad de sede o de oficina principal de representación de negocios en España o Portugal. En cuanto al perfil de vencimiento, en 2021 solamente tenemos un 15% de vencimiento y como comentaba, tenemos el colchón de ese 12% de potencial de reversión, de gap entre nuestra renta pasante y la renta de mercado. Muy importante, este año tendremos un 12,5 millones de rentas futuras derivadas de las inauguraciones de oficinas del plan Landmark. Es decir, hay una serie de activos que van a entrar en carga y que el año pasado no estaban generando renta. Por tanto, esto nos va a ayudar a tener un poquito más de ingreso en nuestro departamento de oficinas. En cuanto a logística, hemos tenido un muy buen release spread del 6% en la cartera, si bien para lo bueno y para lo malo la muestra de este año ha sido muy poco representativa, porque prácticamente ha habido nula actividad en renovaciones y en salidas y entradas. Por tanto, no ha sido un año especialmente representativo desde el punto de vista de logística como para poder derivar conclusiones de estos números. En 2021 yo creo que va a haber algo más de actividad y, por cierto, van las cosas muy bien.
Zalport. En Zalport se optó por proteger ocupación, de hecho se ha subido 0,8% la ocupación y a cambio estuvimos prácticamente planos en términos de release spread, menos 0,3%, con aquí sí una muestra bastante relevante de 41 contratos firmados. Tenemos 632.000 metros en operación y van a entrar en carga en breve 103.000 metros cuadrados adicionales que representarán 8,1 millones adicionales de rentas. Por tanto, las rentas brutas del 20 de 56,2 millones se irán al entorno de 64 millones y el cash flow de 29 se irá al entorno de 32, 33 en el año 2021 en nuestra querida ZAL de la actividad asociada a la actividad portuaria del Puerto de Barcelona. Como comentaba antes nuestro presidente, Merlín es claramente el referente en logística en Península Ibérica. Pese a la desinversión realizada, la desinversión de SOCO, de una serie de naves que considerábamos no estratégicas, operamos a día de hoy existentes 1.850.000 metros y tenemos en el horno aproximadamente 1 millón de metros cuadrados adicionales que irán entrando en carga en la medida en que la demanda nos lo vaya así aconsejando. Por tanto, acabaremos operando en el entorno de 3 millones de metros cuadrados, como es conocido por todos, y generaremos, cuando esté toda la cartera en carga, en el entorno de 140 millones de rentas y prácticamente el bruto y el neto en logística no difiere mucho. Operamos en los 7 hubs logísticos principales de la península ibérica. En esos 7 hubs que están representados en el mapa se dirime el futuro del 95% de la logística en España. Falta solamente el corredor noroeste, donde todavía no está establecido cuál va a ser la base logística principal. Todavía hay como 3 localidades que pugnan por hacerse con esa especie de estabilización como base principal de logística en el corredor noroeste, pero como es un corredor con muy poca población, pues tampoco es muy significativo en materia de tráfico logístico en España. ¿Qué posición ocupamos en el mercado? Pues estamos en esos 2,9 millones de metros cuadrados y además desde la venta del portfolio SOCO han mejorado el ratio de la parte de nuestro portfolio que es idónea para comercio electrónico. Antes era un 80 y algo por ciento y ahora ya es un 90% de nuestro portfolio está diseñado ya teniendo en cuenta las características de los operadores de comercio electrónico. Muy importante aquí también, una parte muy significativa de ese portfolio, más del 80%, lo hemos desarrollado nosotros mismos desde 2014. Por tanto, son productos nuevos, nuevecitos de trinca. Competimos en el mercado con una serie de monstruos y de gente muy preparada y muy buena. El primer competidor es chino, hay un par de competidores americanos y hay un cuarto competidor que es de Singapur. Pero nosotros tenemos una enorme fortaleza y es que a los operadores de comercio electrónico a los que todo el mundo puede acceder, nosotros tenemos una ventaja competitiva significativa y es que tenemos un montón, un 30% aproximadamente de nuestro inquilinato son usuarios finales. Es decir, gente que alquila nuestra nave y que luego busca un operador logístico, pero que ya son clientes nuestros en centros comerciales y en muchos casos también en oficinas. Por tanto, esa especie de centralización del diálogo inmobiliario con esos clientes para nosotros es especialmente útil y para ellos también. Se crea una relación de simbiosis muy importante y, por tanto, tienen la tendencia a alquilarnos directamente las ubicaciones logísticas que les interesan para servir su cadena de suministro y tomar el contrato de forma directa con nosotros, que es muy diferente a cómo opera el resto del mercado. Casi todo el resto del mercado opera a través del operador. En cuanto a centros comerciales, como comentaba, el release spread ha sido positivo, fundamentalmente por los incrementos de renta contractuales. Aquí no hay que sacar pecho porque el año obviamente ha sido muy duro en centros comerciales. Pero bueno, ha habido 95 contratos, que no está nada mal. Y muy, muy, muy importante, de los 11.200 metros aproximadamente que, como consecuencia de acciones de lanzamiento judicial iniciadas en el segundo y tercer trimestre del año 2020 llegaron a su finalización y, por tanto, se ejecutaron los lanzamientos en el cuarto trimestre, eso supuso 11.200 metros cuadrados de salidas de clientes, de las cuales se repusieron en el momento, en el mismo trimestre, 9.900. Por tanto, solo hemos tenido una absorción neta negativa de 1.300 metros cuadrados. Esto revela que los centros comerciales
contra la creencia popular están perfectamente vivos. Es decir, que continúa habiendo un montón de actividad y continúan siendo generadores de un significativo margen positivo para los operadores que trabajan en ellos, en muchos casos en contraposición con su canal online. Por tanto, los operadores continúan queriendo tener espacio en los buenos centros comerciales y nosotros también hemos tenido muy buenos datos en el primer trimestre del año respecto de ocupación. Como les comentaba al principio, la compañía decidió al principio, por una cuestión de orden moral, proceder a una protección de nuestros inquilinos en los centros comerciales. Sabíamos que las restricciones que decretaban las autoridades les iban a hacer mucho daño y nos temíamos que si nadie les echaba una mano podía suponer un significativo descenso de la ocupación y, sobre todo, un significativo aumento de situaciones muy duras desde un punto de vista humano o empresarial. Entonces, finales de marzo, no sé si fue el 19, ya nos lanzamos al mercado a anunciar una política comercial de protección de inquilinos al 100% durante el tiempo que les obligasen las autoridades a estar cerrados, a cambio simplemente de que pagaran los gastos comunes, puesto que a nosotros las autoridades nos obligaban a mantener los centros abiertos, por tanto, con todos sus gastos consumiéndose. Entonces, a cambio de pagarnos los gastos comunes, se les condonaba el 100% de las rentas y se les pidió, no para esa política, sino para la siguiente, para la que se adoptó hasta final de año, que extendieran los vencimientos contractuales al menos a 2022, cosa que el 95% de nuestros inquilinos hizo. Esto es muy bueno porque indica también un autojuicio por parte de muchos de esos inquilinos respecto de su capacidad o su viabilidad o su capacidad de supervivencia futura. Esta rebaja de rentas pues, ha tenido un efecto muy significativo en el cash flow, como comentaba nuestro presidente, pues 46,7 millones de euros de caída de renta. Aparte de esto, pues hemos tenido la caída del mall income y la de los alquileres variables, pero de renta, 46,7, que en el primer semestre de 2021 estará en torno a 19,6. Por tanto, este año tenemos unos niveles de protección, unos niveles de reducción de rentas inferiores a los del año pasado, y eso que estamos incluyendo los cierres completos, seguimos protegiendo al 100% los cierres completos que se están produciendo como consecuencia de la tercera y de la cuarta ola. Es decir, seguimos protegiendo a nuestros inquilinos al 100% cuando las autoridades les obligan a cerrar. Fue una decisión atrevida, pero creíamos que protegería la ocupación y que reduciría muchísimo la litigiosidad, como así ha sido. Evitaría la zombificación de inquilinos. Solamente los muy zombies, si se me permite la expresión, pues están siendo objeto de lanzamientos judiciales. El resto, pues simplemente continuamos nuestra relación con ellos. Y, muy importante, ha permitido a nuestros asset managers enfocarse en su actividad comercial. Durante el año 2020 y 2021 han estado enfocados en la rotación de inquilinos. Cada vez que se desocupaba un local, en poder encontrar un sustituto para ocupar ese local, sin tener que estar en simultáneo haciendo renovaciones. Las renovaciones vendrán en el año 2022, pero ya se habrá hecho el retenanting de los locales que se han ido vaciando. El impacto que está teniendo ha sido muy positivo. Tenemos un perfil de vencimientos muy bueno, con inquilinos que han hecho un autojuicio de su situación y se consideran solventes. La litigiosidad es absolutamente mínima. Las tasas de cobro son altísimas para la industria de centros comerciales, no solo en España, sino a nivel europeo. Y estamos rotando inquilinos con bastante solvencia. Es decir, se ha generado una imagen positiva en el mercado y el inquilino sabe que somos alguien de quien se puede fiar. Y como sabe que somos alguien de quien se puede fiar, muchos inquilinos quieren entrar en nuestros centros. Eso significa que, como comentaba antes, 9.900 metros se realquilaron en 2020 y más de 6.000 han sido entregados durante el primer trimestre de 2021. Composición y remuneración del Consejo de Administración, puntos 5 y 6 del orden del día. Nada, el Consejo de Administración no se ha cubierto, como decía nuestro presidente, la baja de John Gómez Hall. Se ha fijado, por tanto, el número de miembros en 13. Continúa habiendo mayoría de independientes con 7, 4 dominicales y 2 ejecutivos. Para reelección en esta Junta solamente hay 4, Javier García Carranza, Francisco Ortega, Pilar Cabero y Juan María Aguirre.
En cuanto a la Comisión de Sostenibilidad, se crea una Comisión de Sostenibilidad independiente con atribuciones específicas en la materia y en entorno social y en innovación. Se modifica el apartado 3 de la política de remuneraciones para incluir una redacción acorde a esta creación de esta nueva comisión y se asignan 10.000 euros a cada vocal de esta comisión y 5.000 adicionales al presidente. En cuanto al informe de remuneraciones, punto 8 del orden del día, pues decirles que este año ya no somos la inmobiliaria con mayor ratio de GAF por empleado de Europa, nos ha superado una británica que se llama London Metric, pero sí que no aparece ninguna de nuestro estilo en las top 10, es decir, nosotros tenemos centros comerciales. Esto significa que hay más de 70 personas dedicadas a la gestión de los centros comerciales, lo que eleva significativamente nuestro ratio de personal. Pero continuamos siendo una inmobiliaria extraordinariamente eficiente en cuanto al volumen de activos que gestiona cada uno de nuestros empleados. La productividad continúa siendo muy superior a la media europea, que como pueden ver es de 28 millones de euros gestionados por empleado, nosotros estamos en 66. En cuanto a equidad y brecha salarial, el salario medio por empleado en 2020, excluyendo a los 2 consejeros ejecutivos, como se reporta cada año, cayó muy significativamente. Todos los años esto supera los 100.000 euros. Este año ha sido solamente de 77.235, fruto de la política que ya muchas veces les he comentado de variabilización de los salarios en esta compañía, ¿no? La remuneración variable ha representado este año el 24% del total de remuneración, cuando todos ustedes están acostumbrados a que cada año represente el 50-60% mínimo de la remuneración de los empleados de esta compañía. Por tanto, aunque continuamos teniendo el mayor salario medio de todo el IBEX, ya se ha reducido significativamente como consecuencia de la pandemia y continuamos este año de forma exagerada teniendo la menor brecha salarial de todo el IBEX, este año solamente 10,3 veces, aunque normalmente está en el entorno de 15, frente a 82,1 veces de media en el IBEX. En cuanto al incentivo extraordinario recogido en el punto 7 del orden del día, simplemente comentarles que el Consejo, a propuesta de la Comisión de Remuneración, ha querido crear un incentivo extraordinario en atención a las circunstancias excepcionales en las que se desarrolla nuestro negocio en estos tiempos difíciles. El criterio de atribución sería si llegase un cumplimiento extraordinario de nuestros objetivos estratégicos por encima de las estimaciones del presupuesto 2021, con 2 criterios principales: que se hagan operaciones significativas que generen valor relevante para la compañía y que evolucione correctamente el valor de la acción. El importe máximo es una anualidad fija bruta y en cuanto a otros detalles de este plan, pues no es consolidable ni recurrente, es liquidable en metálico y se mide solamente en el ejercicio 2021. Puntos 4, 9, 10, 11 y 12, eventos de capital y otros, simplemente comentar que se ha reelegido a Deloitte como auditor de cuentas de las sociedades y del grupo consolidado. Punto 4, que se modifican los estatutos sociales y el reglamento de Junta para permitir la celebración por medios exclusivamente telemáticos. Puntos 9 y 10, que se ha pedido a los accionistas, una vez más, lo hacemos cada año, la reducción del plazo de convocatoria para juntas generales extraordinarias en caso de que sea necesario por alguna necesidad de la sociedad a 15 días en vez del mes habitual, punto 11 de la convocatoria, y se delegan facultades en el Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos, punto 12. Creación de valor, esta es la parte quizás más interesante de la presentación. Por la parte de desinversiones, se han ejecutado 244 millones de desinversiones desde enero de 2020. Se vendieron 3 activos secundarios del Departamento de Centros Comerciales por 175 millones a cambio de una participación en un determinado vehículo, una Socimi como nosotros. Multiproducto. En logística se vendieron 3 naves logísticas, 2 en Madrid y 1 en Zaragoza. Y se han vendido 20 oficinas del portfolio TRI de BBVA. Por el importe que ahí aparece reseñado. Muy importante. ¿Cómo vamos en Landmark 1 y en DCN y en Renazca? En Landmark 1 estamos prácticamente terminando. Esto es por evolución del plan y también porque se ha simplificado, se ha quitado algún activo como consecuencia de la reevaluación de los objetivos de preservación de cash que se hizo en el mes de marzo. Por tanto, se quitó algún activo que no tenía
cash flow inmediato de este plan Landmark 1, si bien habrá un plan Landmark 2, porque la compañía obviamente tiene que continuar llevando a su óptimo de generación de rentas todos y cada uno de sus activos que tienen potencial para mejorar. Por tanto, Castellana 85 y Monumental, que están prealquilados al 100%, están para entrega. De hecho, pues las preentregas ya se han ejecutado y en breve habrá inauguraciones formales de ambos edificios y entrarán en carga como generadores de rentas en nuestro portfolio. Y, por otra parte, en 2020 se procedió al completo vaciado del antiguo edificio Soyuve de Plaza Ruiz Picasso, que es un edificio en el que confiamos mucho a efectos de creación de valor, no solo porque con el nuevo layout, consecuencia del nuevo diseño arquitectónico de los 31.500 metros cuadrados que tiene, nos vamos a casi 37.000. Por tanto, creamos GLA, y crear GLA siempre es bueno en una inmobiliaria, sino que además este edificio presentaba unas rentas pasantes muy alejadas de las rentas de mercado. Por tanto, aún en un entorno recesivo, que mucha gente se dirá, pero hombre, ¿cómo vacía un edificio en mitad de un entorno recesivo? Aún en mitad de un entorno recesivo, las rentas normales de mercado a las que se alquile este edificio supondrán una gran ventaja respecto de las que venía teniendo. Por tanto, nos sale un yield on cost, una rentabilidad sobre coste de más del 10%. Este tipo de operaciones hay que hacerlas siempre si uno está pendiente un poco de la creación de valor para los accionistas. Castellana 85 y Monumental, estos son todavía renders, pero las imágenes definitivas son iguales y están ya para entrega. Madrid Nuevo Norte. Bueno, como todos ustedes saben, la compañía tiene una participación del 14,46% en DCN, lo que nos permite actuar como socios minoritarios en el mayor desarrollo urbano de Europa, similar en dimensiones a Canary Wharf o a la de Fans. Bueno, muy superior en cuanto a dimensiones de suelo, no tanto en edificabilidad, porque esos desarrollos urbanos en Europa pues tienen densidades edificatorias por encima de 8 y en Madrid tenemos 1,14. Pero bueno, cada uno jugando con las cartas que le permiten sus condiciones locales, pues es uno de los mayores desarrollos urbanos de Europa. Y lo que es más importante, creemos que es el futuro Prime CBD de Madrid, porque es un desarrollo urbano que está fundamentalmente encima de un gigantesco hub de comunicaciones, donde se conectan metro, autobuses, tren y la lanzadera al aeropuerto. Por tanto, esto sí que es único, no ya en Europa, sino en el mundo. Es un proyecto realmente especial. Nosotros tenemos, a través de nuestro 14,46% de DCN, pues participamos en la parte alícuota de esos 964.000 metros de oficinas y de esos 234.000 metros cuadrados de residencial libre. Por tanto, nos corresponden unos 180.000 metros, si digamos, hiciéramos una atribución a Merlin por su participación. ¿Cuál es el propósito de nuestra presencia en DCN? Fundamentalmente es hacer un build to core. Hoy en día, comprar producto core en el mercado es muy difícil porque compites con aseguradoras, con fondos de pensiones, con fondos soberanos, con gente que tiene bajísimos costes de capital o que incluso ni mira los costes de capital, simplemente le basta combatir inflación. Nosotros, por tanto, la forma de poder tener más producto core en nuestra cartera es construírnoslo nosotros. Por tanto, esto es un proyecto Build to Core, donde hemos entrado como socio estratégico y somos de los 3 socios el que aporta más conocimiento industrial a lo que se está haciendo. Como hemos expresado en multitud de ocasiones, en público, en privado y a todas las autoridades intervinientes, nuestro compromiso con este proyecto es total, desde la A hasta la Z, desde que se levante el primer edificio hasta que se termine el último. Nosotros estamos aquí para empezar y terminar este proyecto y para integrar patrimonialmente cuantos edificios resulten de este proyecto, los que nos resulten atribuibles a través de nuestra participación o lo que sea. Desde un punto de vista estratégico, nosotros vemos este proyecto como una continuación de lo que será el proyecto Landmark 2. Estamos terminando el proyecto Landmark 1, ya hemos visto los resultados de ese proyecto Landmark 1, habrá un proyecto Landmark 2 que llegará hasta el año 2026-2027 y en el 2026-2027 estaremos levantando los primeros edificios de oficinas de DCN. Por tanto, este es como nuestro tercer paso de crecimiento orgánico de la compañía.
Por otra parte, nos da el privilegio de supervisar la extensión de la Castellana y del Distrito Central de Negocios hacia el norte y su unión con la A1, que ya venía siendo la zona más consolidada de oficinas en Madrid y que va a mejorar mucho como consecuencia de las nuevas infraestructuras de comunicaciones que se van a ejecutar con motivo de la ejecución de Madrid Nuevo Norte. De hecho, el Ayuntamiento ya ha arrancado con las obras de mejora del nudo norte. Y, por otra parte, simplemente con nuestra participación actual, añadido al producto Prime CBD que ya tenemos en cartera, nos convertiremos en los mayores propietarios de producto Prime CBD de Madrid. Unos números muy rápidos. Para este año está previsto el inicio de la iniciativa de ejecución, que básicamente consiste, para entendernos, en los actos preparatorios de la formación de las futuras juntas de compensación en los 4 ámbitos en los que está dividido este proyecto. Esas juntas de compensación empezarán a actuar y a ejecutar el proyecto urbanístico, se comienzan las infraestructuras de urbanización y las obras podrían comenzar, habrá obras preparatorias, pero las obras grandes podrían comenzar a partir de 2024 con la entrega del primer edificio hacia 2027. Este planning de obras es un planning muy diferente del que se ha venido manejando históricamente. Supone anticipar aproximadamente 4 años todas las infraestructuras de este proyecto respecto de lo que se conocía anteriormente. Y esto tiene como germen el magnífico entendimiento al que se ha llegado entre las diferentes administraciones públicas intervinientes, las municipales, las regionales y el ente gestor de infraestructuras ferroviarias, que a su vez representa al Gobierno central a través del Ministerio de Fomento. Ha sido, bueno, como contribuyente, pues admirable ver cómo las administraciones se han coordinado entre ellas para darle un poco más de celeridad a este proyecto que adolecía de cualquier cosa menos de celeridad en los 27 años anteriores que tardó en tramitarse. Números de nuestra parte correspondiente, de nuestro 14,46. La adquisición de 169 ya está hecha. Suelo más infraestructuras cuesta 320, si bien esto son 20 años, ¿vale? O sea que no, ahora la parte que tenemos que desembolsar como consecuencia de la transmisión de los terrenos son 30 y tantos millones. Y construcción física de nuestros edificios en torno a 306 para la parte atribuible, para un coste total en el entorno de 795 millones de euros, que equivaldría para la edificabilidad que nos corresponde a algo menos de 4.600 euros metro cuadrado de coste total de producción del producto terminado. Por tanto, creemos que es interesante. Un yield on cost del 7,25, no es para tirar cohetes, pero es muy razonable para producto ultra prime como este. Está en línea, un poquito peor que otros yields que conseguimos en nuestro reciclaje de nuestra propia cartera y, por supuesto, en logística. Pero bueno, esto se trata de producto de oficinas ultra core, ultra prime en la mejor localización de Madrid. Voy a ponerles un vídeo de Madrid Nuevo Norte que, para los que no conozcan mucho el proyecto, creo que será muy interesante porque explica sobre todo la conectividad en materia de transportes. Para muchos probablemente resultará un vídeo muy interesante. Madrid Nuevo Norte es el gran proyecto de transformación urbana de Madrid y uno de los más importantes de toda Europa. Esta gran actuación, que ya cuenta con la aprobación definitiva y goza del máximo consenso político y social, será un referente del urbanismo del siglo XXI y contribuirá de forma decisiva a situar la capital de España entre las ciudades más sostenibles, innovadoras y prósperas del continente. Madrid Nuevo Norte regenerará 2,3 millones de metros cuadrados de suelos ferroviarios e industriales en desuso, situados en una enorme franja de terreno de 5,6 kilómetros de largo y hasta 1 kilómetro de ancho, que parte en dos el norte de la ciudad. El proyecto cierra esta gran brecha urbana y aprovecha el tamaño y la privilegiada localización de estos terrenos para crear sobre ellos un nuevo modelo de ciudad, guiado por los más avanzados estándares del urbanismo sostenible. Impulsando un modelo urbano compacto y de usos mixtos en el que se construirán 10.500 viviendas y más de 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas.
creando un entorno dinámico y activo, pensado para las personas y con los espacios públicos, las zonas verdes y una extensa red de transporte público como protagonistas. El proyecto aprovecha el enorme potencial de conectividad de la estación de Chamartín para crear en torno a ella un moderno centro de negocios. La estación, que será renovada por completo y se convertirá en una de las más avanzadas de toda Europa, es el auténtico corazón de esta actuación. Esta gran infraestructura ferroviaria se conectará con Atocha y con el aeropuerto de Barajas y será el punto de partida de un potente sistema de transporte público hiperconectado, con acceso a trenes de alta velocidad, cercanías, una nueva línea de metro, autobuses urbanos e interurbanos y una pionera línea de autobús de alta capacidad. Esta gran red se articulará mediante 2 nuevos intercambiadores de transporte. El gran intercambiador subterráneo en 4 niveles que se va a construir junto a la estación de Chamartín. Y el área de intercambio modal que se instalará en la Castellana frente al Hospital La Paz y el área de negocios de las 4 Torres. Gracias a este sistema, el 95% de las viviendas y las oficinas de Madrid Nuevo Norte estará situado a menos de 10 minutos a pie de una estación de metro o de cercanías, favoreciendo que el transporte público se convierta en la opción preferida de los ciudadanos. Además, el proyecto conectará los barrios del norte entre sí y con el resto de la ciudad, poniendo fin a su histórico aislamiento. Estas conexiones se completarán con el cubrimiento de más de 200.000 metros cuadrados de vías al norte y al sur de la estación. Esta gran obra de ingeniería será una de las más importantes de este tipo que se han realizado en Europa, y sobre ella se instalará uno de los futuros espacios emblemáticos de Madrid, el Gran Parque Central, nuevo corazón verde del norte de la ciudad. A estas infraestructuras se sumarán otras con gran impacto en la ciudad y que beneficiarán a millones de madrileños, como la mejora de los principales nudos viarios del norte o la renovación de 13 kilómetros de las conducciones por las que circula más del 80% del agua que se bebe en Madrid. Sin duda, uno de los elementos con mayor poder transformador de este proyecto es el gran centro de negocios que se levantará junto a la estación de Chamartín. Con 1 millón de metros cuadrados de oficinas de última generación, este espacio está llamado a convertirse en el principal distrito de negocios del sur de Europa. Su diseño sostenible y de usos mixtos y su privilegiada ubicación junto a la estación y a menos de 15 minutos del aeropuerto lo convertirán en un referente internacional a la hora de atraer a Madrid innovación, talento e inversiones. Este centro de negocios transformará el skyline de Madrid con nuevos rascacielos icónicos, uno de los cuales podrá superar los 300 metros de altura, convirtiéndose en uno de los más altos de la Unión Europea. El proyecto contempla una gran superficie de suelo residencial para desarrollar políticas públicas de acceso a la vivienda, favoreciendo el acceso de los madrileños a un hogar. Estas viviendas estarán a un paso del transporte público, convivirán con comercios de proximidad y oficinas, y estarán rodeadas por espacios públicos de calidad, creando barrios vivos y dinámicos, totalmente alejados del concepto de ciudad dormitorio. El diseño de Madrid Nuevo Norte persigue los más altos objetivos de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y descarbonización. Además, el proyecto aportará a la ciudad cerca de 400.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, con 2 espacios singulares. El Parque Central, que se construirá sobre el cubrimiento de las vías del tren en Chamartín, y un eje verde que conectará la ciudad con el espacio natural protegido del Monte de El Pardo. El proyecto también destinará 250.000 metros cuadrados de suelo para construir nuevos equipamientos públicos como colegios, centros de salud, centros culturales y polideportivos. Por su ubicación y su dimensión, algunos de estos espacios públicos están llamados a convertirse en nuevos iconos de la vida social y cultural de Madrid. Madrid Nuevo Norte es sostenibilidad, es desarrollo económico, es innovación y es calidad de vida. Bienvenido al futuro de Madrid. Bueno, después de este vídeo, que para los que no estén familiarizados con el proyecto les da una idea de su verdadera dimensión,
les comento brevemente otro programa de creación de valor mucho más anecdótico, mucho más pequeño en el que estamos participando, que se llama Renazca. Esto es un proyecto de sociedad civil, es un proyecto 100% de iniciativa privada, pero 100% al servicio de la utilidad pública, donde pretendemos regenerar una zona urbana que se había venido descuidando en los últimos años, lo que acababa por afectar al valor de nuestros edificios en la zona. Por tanto, nuestra única recompensa aquí no es una recompensa que tenga nada que ver con construcción, ni edificabilidad, ni nada, es simplemente gestionar correctamente algo que se estaba empezando a ver un poquito descuidado y que afectaba al valor de nuestros edificios en la zona, que esperamos ver elevado como consecuencia de una mejor gestión del área. Hay una serie de sociedades que se van sumando al grupo impulsor cada vez más, hay negociaciones abiertas con más propietarios del ámbito. Se ha convocado un concurso internacional de ideas que ha ganado un proyecto, o sea, apadrinado por un estudio arquitectónico americano que se llama Diles, Coficio & Renfro, junto con unos paisajistas británicos que se llaman Gustafson, Porter & Bowman, apoyados localmente por B720 Fermín Vázquez Arquitectos. Les pongo un vídeo sobre Renazca. Bajo el nombre de Renazca, los principales propietarios del complejo Azca nos unimos con el objetivo de poner a latir de nuevo el corazón de este espacio. Aunque ahora debilitado, latía con fuerza hace no tanto. Azca nació con la voluntad de convertirse en el centro financiero de Madrid. Su llegada permitió descongestionar la ciudad, repartiendo su actividad al norte del Paseo de la Castellana. Situado en pleno eje económico de la capital, Azca es el lugar donde cada día miles de personas desarrollan su trabajo. Allí se concentran muchas de las empresas más importantes a nivel nacional e internacional. La enorme afluencia peatonal del complejo entre trabajadores, vecinos y visitantes hace de Azca no solo un importante centro económico, sino también un destacado foco de ocio y restauración, con importantes centros comerciales como el Corte Inglés de Castellana o Moda Shopping. En el entorno de atracciones turísticas como el Estadio Santiago Bernabéu y el Palacio de Congresos, Azca cuenta con uno de los principales núcleos de comunicación de Madrid, la estación Nuevos Ministerios. Este enclave le otorga una conectividad única con 3 líneas de metro, 5 líneas de cercanías, 12 líneas EMT, conexiones directas a las estaciones de AVE de Chamartín y Atocha y al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Aunque pionero en su creación, con el paso de los años, Azca comenzó a presentar cierta obsolescencia en sus instalaciones, problemas de accesibilidad y espacios muy poco transitados fuera del horario laboral. En los años 2005 y 2006 se convocaron concursos de ideas para su remodelación, pero quedaron desiertos. Ninguna de las propuestas se ajustaban a los ambiciosos objetivos que se pretendían alcanzar. El empeño por recuperar el maltrecho corazón de Azca parecía inútil. Hasta que llegó Renazca. Comprometidos con un proyecto que hará de Azca una zona más accesible, sostenible e integrada con su entorno. Un ilusionante proyecto que busca la transformación integral de la zona y que supondrá su regeneración urbana, económica y social. El corazón de Azca se convertirá en una gran pradera verde, un refugio de paz para conectar con la naturaleza en pleno corazón financiero de la ciudad, un lugar de encuentro dinámico con una programación cultural vibrante y diversa. Renazca creará un ecosistema urbano de gran biodiversidad, introduciendo especies vegetales autóctonas y recuperando el antiguo cauce fluvial que atravesaba la Manzana. Un proyecto cuyo objetivo es hacer de Azca una zona más acogedora, segura y llena de vida, en la que se pueda disfrutar de actividades culturales y de ocio durante todo el año. Un lugar de encuentro no solo para los trabajadores, residentes y familias de la zona, sino para todos los madrileños y visitantes de la ciudad que quieran disfrutar de un espacio de paz y tranquilidad en el centro de la ciudad. Renazca acogerá una programación cultural enriquecedora, proporcionando lugares para hacer ejercicio, relajarse, trabajar y socializar. Los espacios cubiertos y oscuros de Azca se convertirán en zonas vivas y seguras que alojarán actividades atractivas y beneficiosas para la comunidad.
En definitiva, un proyecto que responderá de manera global a las necesidades y problemática de la zona y que convertirá a Azca en un espacio de disfrute para todos los ciudadanos. Azca es una nueva forma de entender la ciudad, una nueva forma de vivir Madrid. Bien, continuando con los proyectos de creación de valor para el accionista, entramos ahora en centros comerciales, en nuestro plan flagship. Este es un plan que literalmente termina ya. Se están entregando en el segundo trimestre del 21 los dos últimos centros comerciales después de la reevaluación de proyectos que se hizo en marzo durante la pandemia. Los dos últimos proyectos, que son el de Saler y el de Portopí, y, por tanto, quedamos completamente liberados de este proyecto flagship que ha mejorado sustancialmente el hardware, la imagen física de nuestros centros comerciales para convencer al consumidor de que el software también era diferente y de que estamos apostando por una convergencia entre el mundo online y el mundo offline. Estos son imágenes ya reales del interior del Saler y de Portopí después de la reforma, con sus nuevos inquilinos que han absorbido el 100% de la superficie adicional que se compró para poder hacer estos desarrollos. Y nos metemos en logística, donde vamos a pasar revista a los planes BES 2 y 3, a cómo están las cosas en Zalport, en Barcelona, que es una gran operación logística para nosotros, y el anunciado plan solamente desde el punto de vista tecnológico de data centers. En cuanto al plan BES 2, que básicamente es Madrid, pues estamos, se ha procedido ya a las entregas de la A2 de San Fernando 2. Se están entregando todas las unidades del Cabanillas Park 1, las G y las H, y se ha procedido también a la entrega de Azuqueca 2. Falta solamente, o arrancamos con Cabanillas Park 2, que es un parque que tiene unos 225.000 metros cuadrados aproximadamente de techo, donde hemos encontrado un inquilino de lanzamiento. Por tanto, vamos a proceder a traer de prioridad 4 los 47.000 metros atribuibles a este inquilino y abrir el parque con este inquilino ancla. El resto de los metros irán ya luego posteriormente entregándose a medida que vayamos teniendo demanda. Las rentabilidades sobre coste son significativas, debido fundamentalmente a que la compañía hizo una acumulación de terreno logístico en los años 2017 y 2018, cuando aún no tenía precio de azafrán. Entonces, hemos estado teniendo ese terreno en nuestro balance durante este tiempo y ahora, como lo tenemos a coste, a medida que van saliendo los proyectos, van teniendo unas rentabilidades sobre coste, unos yields on cost muy superiores a lo que sería obtenible a día de hoy en mercado si tuviéramos que adquirir terrenos y desarrollarlos en este año 2021 y siguientes. En cuanto al plan BES 2, también estamos prácticamente liquidando. En Sevilla Zal, prealquilado al 100%, pues hay 42.000 metros cuadrados entregados y entregándose, básicamente. Y en Lisboa Park, como alguna vez hemos comentado, decidimos hacer un desarrollo especulativo de unos 45.000 metros cuadrados, una nave relativamente estándar, dividida en 6 módulos, para probar la temperatura del agua en el mercado lisboeta. Durante algún tiempo nos resultó difícil la comercialización. Es un mercado que va un poquito por detrás del español, aproximadamente 2 años en materia de desarrollo. Sin embargo, en estos momentos está ya prealquilado casi al 60% y los 2 módulos restantes, la verdad es que están en negociación. Por tanto, vamos a probablemente a tener esto alquilado al 100% muy en breve. Y las rentabilidades sobre coste respecto de versiones anteriores de esta presentación han mejorado 8,1% como consecuencia de alguna renta que hemos conseguido mejor que la que estimábamos en nuestro business plan. Estas son las entregas que se han hecho recientemente. En el tercer trimestre de 2020 se entregó una nave en San Fernando 2 a DAM, a MRW y a MOX, y en Sevilla, en diferentes fases, llevamos ya 27.000 metros entregados a Amazon, a Col Bataller, una nave de frío, a Cuatro Gasa y a Renus Logistics. Y en Azuqueca 2, bueno, esto ha sido público, ha salido en prensa, pues se le entregó una nave enorme de 100.000 metros cuadrados prácticamente, 98.700, a Carrefour, que la convertirá en su hub nacional de distribución de bienes no consumibles.
En Zalport también se han entregado 6 naves que suman 162.000 metros con una renta anualizada de 14 millones. A UPS y a DAM, a Lidl, una nave muy grande de 60.000 metros cuadrados, a Agility, a Capravo y a Transmec de Bortolí, una nave pequeñita de 7.000 metros cuadrados aproximadamente. Data centers. Les aviso que hoy no voy a hacer un análisis numérico de nuestro proyecto de data centers porque eso se hará con motivo de la presentación de resultados del primer semestre, hacia el 30-31 de julio. Hoy solamente voy a hablar de la parte tecnológica, que ha sido la que hemos dado a conocer al mercado como forma también de dar ya un pistoletazo de salida a las posibles negociaciones de nuestro equipo operativo con diferentes inquilinos. Entonces, solo comentarles que el proyecto de data centers es un proyecto que nació de una forma un poco colateral dentro de Merlin. Era una forma de dar uso a algunos de los plots, de las parcelas que siempre hay en los parques logísticos, que son un poquito menos aptas para la maniobra de camiones y, por tanto, no son tan buenas para logística, pero suelen estar en sitios donde es relativamente fácil conseguir el suministro eléctrico y donde la riqueza de la conectividad, el número el acceso a fibra es relativamente alto. Entonces, bueno, esto que empezó como un proyecto relativamente colateral ha ido evolucionando y hoy en día se tiene pinta de que se puede transformar en uno de los pilares de crecimiento de la compañía para los próximos años, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué queremos alcanzar con nuestra inversión en este mundo de los data centers? Primero, la transformación digital ha aumentado el tráfico de datos y la necesidad de almacenarlos. Por tanto, esto no deja de ser una respuesta a una necesidad del mercado, como lo es nuestra logística. Igual que hacemos logística de frío, logística de cross-docking, de paquetería, logística de gran producto XXL, o hacemos inflamables o sustancias químicas, pues hacemos datos, ¿no? Entonces, esto se apoya además en algo muy, muy importante, y es que España, pues porque Dios así lo ha querido, se ha convertido en un centro neurálgico internacional en materia de tránsito de cables. Es decir, por nuestra posición geográfica, tanto el ELA-Link, que viene de Suramérica, entra en Europa a través de Sines en Portugal y luego entra por España y ya sube camino de Europa, pero recientemente también Microsoft ha culminado su proyecto Marea, que entra en España por Sopelana, en Bilbao, y que también luego se subdivide en otras 2 ramificaciones, una tira para Europa y otra baja para África. Y está en proyecto un cable adicional que se llama Grace Hopper, bueno, que sería prolijo explicar, que une España o Europa, vamos, con Estados Unidos y con Reino Unido, ¿no? Entonces, esto ha convertido a España en una especie de cruce de caminos desde el punto de vista digital. Casi todas las grandes redes de fibra pasan por aquí. Por tanto, eso mejora muchísimo los tiempos de latencia, y esa mejora de los tiempos de latencia hace muy recomendable el establecimiento de los data centers aquí. Por supuesto, de los landing sites para la llegada de los cables, pero después los data centers aquí en Península Ibérica. Por otra parte, como ya comentaba antes, en nuestra cartera de logística, pero también de oficinas, etcétera, tenemos muchos terrenos que son idóneos para la construcción de data centers. Por tanto, no tenemos un cuello de botella que sea la adquisición de los terrenos, como sí la tiene la mayor parte de los nuevos entrantes en este mercado. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba fundamentalmente la tecnología física de construcción. Entonces, el mercado más avanzado en materia de data centers es el mercado americano. Allá que nos fuimos a intentar encontrar cuál era la tecnología que mejor nos servía para adaptar la realidad del fenómeno data center a las peculiaridades del mercado ibérico. ¿Qué peculiaridad es la principal del mercado ibérico? El calor. Entonces, lo que teníamos que encontrar era básicamente la mejor tecnología en materia de refrigeración, de evacuación de calor y de consumo de agua, porque los primeros de estas instalaciones que se construían literalmente al lado del mar o de grandes lagos o de grandes ríos, y utilizaban agua y la volvían a tirar caliente, y bueno, pues era un poquito lío desde el punto de vista ecológico, pero esto ya ha evolucionado muchísimo y encontramos una tecnología que tiene consumo neto cero de agua, es decir, que la misma agua que utiliza para refrigerar la recicla, la decanta y la vuelve a reintroducir en el sistema, con lo cual solamente tienes el llenado inicial, pero luego tienes prácticamente un consumo cero de agua. Y por otra parte, la propia construcción es sostenible desde el punto de vista de huella de carbono. Son data centers que ya ni emiten ni suponen polución en el momento de la construcción y de la operación.
Esta tecnología la tenía una compañía americana que se llamaba Endeavour, que ha creado una filial específica para atender las necesidades de Europa que se llama Edge Energy, con la que hemos firmado un acuerdo de provisión de tecnología. Ese acuerdo tiene como misión el desarrollo de 4 centros de datos con unos 80 megas de capacidad inicial, en ubicaciones primarias en Madrid, donde estaremos en Getafe, en Barcelona, donde estaremos en el Parque Logístic de la Zona Franca, en el País Vasco, donde estaremos en Arasur, en Ribavellosa, y en Lisboa, donde estaremos en nuestra ubicación de Vilafranca de Xira, Lisbon Park. Tenemos, por si acaso, ubicaciones secundarias porque esta realidad del data center todavía no es muy conocida a nivel municipal y hay siempre algunos ayuntamientos que se pueden liar con la tramitación de esto, aunque en realidad esto es industrial, no tiene, o sea, y todos nuestros suelos tienen calificación industrial. Por tanto, esto debería ser muy fácil, pero por si acaso tenemos otras alternativas, por si acaso tenemos algún problema en cuanto a las velocidades de tramitación, que encima en estos tiempos de pandemia y teletrabajo pues son más lentas de lo normal. Son proyectos flexibles y absolutamente modulables para adaptarnos a la demanda. El riesgo especulativo es muy bajo. Solo arrancaremos inicialmente los proyectos de Madrid y Barcelona porque creemos que son localizaciones suficientemente densas desde el punto de vista de red y de fibra como para atraernos clientela en esos data centers. Pero los grandes, que son el de Lisboa y el de País Vasco, que están conectados a los correspondientes cables que entran, esos se desarrollarán fundamentalmente en función de la demanda. Y son proyectos con muy atractivo yield sobre coste, que nos mejora nuestros niveles actuales y que, por tanto, supone un reciclaje efectivo de capital. Con todos estos proyectos de creación de valor, ¿qué perseguimos o qué hemos perseguido? Porque en realidad ya está aquí, ¿no? Pues básicamente la elevación del nivel de rentas de la compañía, ¿no? Y la compensación de las diferentes desinversiones de activos que se hicieron a finales del 19. Los activos que entran en carga en oficinas y en logística como consecuencia de la ejecución de estos planes nos suponen un incremento de las rentas contratadas anualizado de 22,2 millones, de los cuales en 2021, que no entran todos en el mes de enero y, por tanto, no están en carga durante los 12 meses del año, nos suponen 14,4 millones de rentas adicionales. Ya en 2022 estaremos en plena estabilización y nos supondrán 22,2 millones de rentas adicionales. En materia de sostenibilidad y tecnología, simplemente comentarles que la sostenibilidad es la base de nuestro plan de negocio. Por tanto, ¿en qué se traduce esa apuesta por la sostenibilidad? Pues en operar solamente activos sostenibles, en edificar de forma sostenible y en conseguir que nuestros clientes lleguen a sus edificios también de forma sostenible con una movilidad que lo permita. ¿Cómo estamos actuando en cada uno de estos pilares? Básicamente, en cuanto a los activos, adoptando medidas de eficiencia energética, o bien para reducir consumos, o bien para instalar sensores que mejoren el uso de la energía en nuestros propios edificios. Y, por otra parte, hemos sido pioneros en instalaciones de autoconsumo fotovoltaico que están resultando un éxito entre nuestros clientes, porque les permiten, por una parte, acceder a una energía relativamente barata, pero, por otra parte, cumplir sus objetivos en materias de RSC. Por tanto, es un programa que está teniendo muchísima aceptación entre nuestros clientes. Por otra parte, en edificación, estamos invirtiendo en eficiencia energética en los planes de creación de valor. Es decir, aunque en nuestros planes de creación de valor el CAPEX necesario para desarrollar un activo sea un poquito más alto, ya se incurre en ese CAPEX para que el edificio ya nazca eficiente desde el punto de vista energético. De hecho, la mayor parte de lo que estamos haciendo últimamente ya nace desde cero, LEED Gold y ya en muchos casos LEED Platinum, incluso en naves estamos consiguiendo LEED Platinum, ¿no? O sea que muy bien. Y por otra parte, como se ha comentado antes, estamos embarcados en 2 proyectos ambiciosos, DCN y Renazca, que tienen en la sostenibilidad una de sus principales razones de ser. En cuanto a la movilidad, para nosotros es tan importante como todo lo demás y a veces se tiende a olvidar. ¿Qué significa movilidad? Pues para nosotros Merlin Hub, que es un clúster de servicios en el que le ofrecemos a nuestros clientes
la posibilidad de mejorar la movilidad de sus empleados, lo cual evita un montón de horas de consumo de combustible y mejora la calidad de vida de sus empleados. Por otra parte, la logística de última milla, esto es algo ya también conocido, que hemos hablado en muchísimas ocasiones, que supone una parte muy importante del tráfico de furgonetas diario en las ciudades y que, por tanto, todo lo que sea por nuestra parte ayudar a reducir eso es esencial para el futuro. Y, por otra parte, vamos por delante de la legislación en materia de instalación de cargadores eléctricos. Vamos instalando progresivamente cargadores y todavía nos quedan unos cuantos por instalar para adaptarnos a los objetivos bastante ambiciosos que establece la legislación a largo plazo. En simultáneo, nos tomamos muy en serio la certificación ambiental de nuestros edificios y comenzamos un programa de certificación en 2015 que ha conducido a tener más de 2,5 millones de metros de edificios certificados, lo cual avala su calidad medioambiental. En materia de compromisos de la compañía, estamos diseñando una política ambiciosa que establezca claramente frente al mercado nuestros objetivos de mejora hasta 2030, básicamente en materia de reducción de emisiones de carbono operativas, incremento de nuestro consumo de energía renovable, aunque ahora ya estamos en niveles altísimos, mejorando la eficiencia energética de todos nuestros activos con el plan de certificación. El plan de certificación establece un need list y, por tanto, cada vez que vas matando los diferentes puntos del need list, estás mejorando la eficiencia energética de tu inmueble y alcanzar, en la medida de lo posible, un balance de residuo cero con destino a vertedero. Tenemos iniciativas innovadoras, aparte de estas que ya están en marcha, el autoconsumo fotovoltaico, los cargadores eléctricos, DCN Renazca, Merlin Hub, Última Milla, y nuestros stakeholders, incluyendo la sociedad y los empleados de nuestros clientes, son el centro de todo lo que hacemos. Hemos hecho un esfuerzo para mirar más allá de nuestro inquilino y empezar a proteger al empleado de nuestro inquilino, que al final es el usuario de nuestros edificios. En materia fotovoltaica, estamos instalando 37 megavatios pico, lo cual significa quitarle a la atmósfera 8,8 millones de kilos de CO2 al año, equivalentes a unos 180.000 árboles año, que son el 75% de los que tiene la ciudad de Madrid. El ser un tenedor de activos tan enorme, pues tiene estas cosas, que los pequeños logros que vas alcanzando son muy grandes desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. En Merlin Hub, ofreciendo iniciativas de movilidad, de las cuales quizá la más interesante es la instalación de un carril reversible en la vía de servicio de la avenida de Burgos para empezar a descongestionar desde ya, incluso en el marco de las obras actuales de reforma del nudo norte, empezar a descongestionar ese famoso primer tramo de la A1 que tantos quebraderos de cabeza ha causado a muchos usuarios en los últimos años. Las certificaciones energéticas que comentábamos, todas además en LEED de plata para arriba y en BREEAM normalmente de bueno para arriba, tanto en centros como en oficinas como en logística. Sellos que atestiguan nuestro compromiso con la sostenibilidad y nuestro posicionamiento, GRESB, el Carbon Disclosure Project, los sellos de Sustainability de EPRA, diferentes activos ya los vamos certificando con ISO, todos los certificamos, todos los que pudimos los certificamos con AENOR frente al COVID y estamos adoptando cada vez más el protocolo de la AEO de certificación de activos. Ya llevamos más de 100.000 metros cuadrados certificados y estamos ahora certificando otros casi 800.000 metros cuadrados de oficinas con el sello de la AEO que cada vez demandan más los inquilinos en el mercado. En materia de tecnología, continuamos invirtiendo tanto en tecnología como en digitalización de procesos y de activos, ¿no? En materia de sensorización, es conocida nuestra joint venture con una serie de proveedores significativos del mercado, Telefónica, Signify, que era el antiguo Philips Lighting, Cisco, PowerNet o Vodafone, en materia de sensorización de nuestros activos, tanto centros comerciales como edificios de oficina. En digitalización trabajamos con District, con Fitwall, y con Keep Eye on Ball, que, por cierto, es una compañía que nació en un programa de aceleración que hicimos con ISDI nosotros mismos. Por tanto, es una compañía que nació a nuestros pechos y que estamos ayudando a mejorar nuestra propia cartera. En Big Data y en procesos, con la adopción de familia de ERPs de Salesforce, tanto Salesforce como Tableau como Carto, y Power BI internamente para reporting. Y en materia de experiencia de usuario, desarrollando nuestra marca Loom,
y utilizando los servicios de mayordomo y de Philip, que nuevamente también nacieron en nuestra propia incubadora de tecnología, y creando sistemas de acceso más fáciles a los edificios con Loken. En cuanto a la S, a nuestra responsabilidad social, comentar algo que ya es conocido, y es que Merlin aprobó por todos ustedes, nuestros accionistas, aprobó hace ya 2 o 3 años una contribución directa del 0,1% de las rentas a fines sociales, y que esto lo canalizamos de 2 formas. Por una parte, cuando los empleados entregan cantidades a una entidad sin ánimo de lucro, la compañía duplica esa donación, con lo cual se triplica el efecto de lo que el empleado ha querido hacer en esa fundación. Pero no solo eso, sino para aquellos empleados que no pueden o no desean hacer donaciones de tipo dinerario, sus horas de voluntariado se valoran, y esas horas de voluntariado valorada se multiplica por 2, y a esa fundación se le aporta cash por 2 veces el valor de la hora de voluntariado valorada por la compañía, lo cual está muy bien, y desde luego las fundaciones es algo que nos aplauden mucho. En cuanto a cesión de espacio, todos los años cedemos alguna nave que tengamos disponible para la logística del Banco de Alimentos, y a su vez seguimos cediendo oficinas para fundaciones, en este caso a la Fundación Inclusive. Donaciones de sangre, operaciones Kilo. Cada uno de nuestros centros comerciales hacen habitualmente acciones de tipo social en sus áreas de influencia. Beneficiamos a 61 fundaciones, 13% de nuestros empleados participan en estos programas, y el año pasado se produjeron más de 410.000 euros de donaciones. Y quizás la donación más conocida del año pasado y la más representativa de nuestra actividad, no computada en lo anterior, fue la iniciativa por parte de Merlin, de su consejo, de sus empleados y de sus directivos, para financiar la adquisición de 8 robots open source para pruebas PCR por valor de más de 670.000 euros, que son capaces de hacer hasta 2.400 PCR diarios en utilización 24 horas, en torno a 70.000 semanales. Cuando llegaron los primeros a España, hacia finales del mes de abril, ya parecía que no iban a servir para nada, porque ya parecía que habíamos superado la pandemia. Solo decirles que estos robots en estos momentos están echando humo en todos los hospitales que los utilizan, porque fueron esos 4 y luego otros 13 más que trajimos posteriormente, de los cuales 8 han sido atribuibles a Merlin, que ha colaborado con una serie de empresas punteras a las que damos las gracias, porque sin ellas no hubiera sido nada posible, fundamentalmente a Inditex, por lo que aportó en cuanto a logística y fletes, a Telefónica, Manpower, a IKEA, a Correos por el tema de la logística, y al resto de financiadores del segundo programa, entre los que está Santander, Línea Directa y Endesa. Muchísimas gracias a todos, y muchísimas gracias también por estar aquí hoy en esta Junta de Accionistas del año 2021. Espero volverles a ver el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero delegado. Yo creo que es una exposición muy detallada, y lo más importante, no solo numérica, sino ha expresado o ha explicado la compañía en todos sus ángulos, en el ángulo empresarial, en el ángulo innovador, en el ángulo social, lo cual queremos reflejar que esta compañía es mucho más que unas rentas y unos activos, y eso se ha visto muy bien en lo que ha explicado el consejero delegado. Tras esta presentación del consejero delegado, y con base en la recomendación tercera del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, les paso a informar de los cambios acaecidos en materia de gobierno corporativo desde la última Junta, y sobre los motivos por los que no se han seguido determinadas recomendaciones del Código. 1. Como ya se ha indicado en las pasadas Juntas Generales Ordinarias, el grado de cumplimiento por la sociedad de las recomendaciones del Código de Gobierno de las Sociedades Cotizadas es y era muy alto. Así, y en referencia a los cambios acaecidos en esta materia desde la última Junta General, cabe indicar lo siguiente. En lo que respecta a la estrategia de buen gobierno, nuestra compañía realizó una revisión de su sistema de gobierno corporativo, al objeto de adaptarlo a las mejores prácticas de la materia, incorporando, entre otros, las recomendaciones del Código de Buen Gobierno aprobadas en junio de 2020. Dicha revisión se materializó, entre otros, en la modificación del Reglamento de Consejos de Administración y del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control, llevada a cabo en la fecha del 16 de diciembre de 2020. Asimismo, el Consejo ha aprobado nuevos reglamentos independientes para la Comisión de Nombramientos y la Comisión de Retribuciones. Están ahora mismo separadas.
En esta misma línea y en el marco del compromiso asumido por el Consejo de Administración para introducir los cambios necesarios en la normativa interna, se somete a la aprobación de esta Junta General una propuesta de modificación de los estatutos sociales y del reglamento de la misma, principalmente a los efectos de incluir una redacción que permita la celebración de la Junta General por medios exclusivamente telemáticos, cuestión que nunca hubiésemos pensado, pero que a día de hoy es esencial. Finalmente, es importante comentar que para alinear a la sociedad con las mejores prácticas en materia de ESG, en términos anglosajones, el Consejo ha acordado igualmente construir una nueva Comisión de Sostenibilidad, Ética e Innovación, la cual a la fecha está plenamente operativa y ha iniciado sus funciones y para la cual se ha aprobado igualmente su reglamento de función o de funcionamiento independiente. Esta aprobación se ha producido en el día de hoy en el Consejo celebrado antes de la Junta. Respecto a los motivos por los que no se han seguido determinadas recomendaciones del Código y atendiendo a lo antes indicado, cabe decir que la sociedad tiene un elevado porcentaje de seguimiento de las recomendaciones de dicho Código. En este Código, con lo antes indicado, de un total de 64 recomendaciones, habría solo 3 de ellas que no son íntegramente cumplidas. Las razones principales para ello son: la recomendación 4 se cumple de manera parcial en la medida en que la sociedad cuenta con una política de comunicación y contacto con accionistas, si bien en nuestra continua voluntad de estar a la vanguardia del buen gobierno se está trabajando en la elaboración de una política relativa a la comunicación de información económica financiera, no financiera y corporativa y que trabajaremos en desarrollarla en este año. La recomendación 16 establece que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital. A 31 de diciembre de 2020, el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos ascendía a 33%, mientras que la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital es del 30,8%, siendo la razón que Merlin considera conveniente tener a sus 2 accionistas significativos. Obviamente, los porcentajes son muy similares. Hay 2 accionistas que respaldan mucho esta compañía y pensamos que es importante que estén en el Consejo y a uno de ellos lo represento yo como presidente. La recomendación 62 sobre remuneración de consejeros mediante acciones se cumple de manera parcial, ya que si bien debería haber un plazo de indisponibilidad desde la entrega de las acciones de 3 años en el caso de Merlin, por el diseño del incentivo el plazo de 3 años aplica para el devengo de las acciones, pero la liquidación del mismo y la obligación de mantenimiento y de la relación de consejero se extiende hasta la formulación de las cuentas del ejercicio 2021, la cual de facto impide la disposición de dichas acciones por el Ministerio hasta el año 4º y 5º. El programa de incentivos a largo plazo de Merlin, sin duda, vincula y establece muchas restricciones para que los directivos puedan disfrutar de las acciones y sobre todo vincula mucho a la creación de valor del accionista o al precio de la acción. Una vez que he recorrido estos 3 puntos que no se cumplían en el gobierno corporativo y los he explicado, cedo la palabra a la señora secretaria. Muchas gracias, Javier. Una vez finalizado el discurso del presidente, se tendría que proceder a las intervenciones realizadas por los accionistas, pero no ha habido ninguna intervención, con lo cual pasamos directamente. Por lo tanto, estimados accionistas, al no haberse solicitado ninguna intervención, pasaremos directamente a la votación de los puntos del orden del día. Perfecto. Pues lo que voy a hacer a continuación es explicar la votación de los puntos del orden del día. Se informa a la Junta General que, conforme al previsto en el reglamento de la Junta, se dan por íntegramente leídas a todos los efectos las propuestas de acuerdo al haber estado las mismas facilitadas en la página web de la Sociedad desde el momento de la convocatoria, sin perjuicio de lo anterior y efectos de claridad. A continuación, realizo un breve resumen de las mismas. Para la adecuada constancia en el acta del texto de las propuestas de acuerdo, he entregado al notario el documento en el que las mismas se recogen. De aprobarse favorablemente un punto del orden del día, se entenderá adoptado el acuerdo en los términos recogidos en dichas propuestas. Se informa a la Junta General que, conforme a lo previsto en el reglamento de la Junta, en la votación de las propuestas de acuerdo sobre puntos incluidos en el orden del día, se consideran por defecto votos favorables todas las acciones concurrentes, deducidos los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares hayan votado en contra, o se hayan abstenido o votado en blanco, o hayan manifestado al señor notario a través de la aplicación habilitada para su asistencia de manera telemática y en concreto en el enlace de comunicación al notario su voluntad expresa de abandonar la reunión. En las propuestas de acuerdo sobre asuntos
no incluidas en el orden del día o de propuestas no asumidas por el Consejo, se consideran votos contrarios los correspondientes a todas las acciones concurrentes a la reunión presentes o representadas, según la lista de asistencia, deducidos los votos que correspondan a las acciones cuyos titulares o representantes hayan puesto en conocimiento el señor notario su abandono de la sesión con anterioridad a la reunión, a la votación, los votos a favor o sus abstenciones. Se solicita a los accionistas que tengan la intención de votar en contra, en blanco o abstenerse y que no lo han hecho hasta ahora, o que tengan deseo de abandonar la reunión, que lo hagan en este momento a través de la aplicación habilitada al efecto. Paso a continuación a resumir brevemente las propuestas de acuerdo que se someten a votación, siguiendo para ello los puntos sucesivos del orden del día. Primero, examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y del informe de gestión de Merlin Properties Ocimi S.A. Incluye el examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y el informe de gestión individuales de Merlin Properties Ocimi correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2021, el examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado igualmente de Merlin Properties Ocimi y sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. El segundo, aprobación del resultado, aplicación de reservas y distribución de dividendo, que incluye el examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020, aplicación de la reserva prima de emisión para compensar pérdidas de ejercicios anteriores y distribución de un dividendo con cargo a las reservas disponibles. Tercero, examen y aprobación en su caso de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2020. Cuarto, reelección de Deloitte S.L. como auditor de cuentas de la sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2021. Quinto, fijación del número de miembros del Consejo de Administración y reelección de consejeros, que incluye fijación en 13 del número de miembros del Consejo de Administración, reelección de don Javier García Carranza Benjumea como consejero con la calificación dominical, reelección de doña Francisca Ortega Fernández Ajero como consejera con la calificación de consejera dominical, reelección de doña Pilar Cabero Mestre como consejera con la calificación de independiente y reelección de don Juan María Aguirre Gonzalo como consejero igualmente también con la calificación de independiente. En sexto lugar, modificación de la vigente política de remuneraciones de los consejeros únicamente para incluir la remuneración de los consejeros que formen parte de la comisión independiente que pueda crearse con atribuciones específicas en materia de sostenibilidad. Séptimo, aprobación de un incentivo extraordinario. Octavo, votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros y del apéndice estadístico al mismo, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. El noveno es modificación de los estatutos sociales, que incluye, por una parte, la modificación del artículo 22 de los estatutos sociales, lugar y tiempo de la celebración, a los efectos de incluir una redacción que permita la celebración de las Juntas Generales de Accionistas por medios exclusivamente telemáticos, si así fuera permitido por la normativa de aplicación vigente en cada momento, que ahora ya lo es, y modificación del artículo 34 de los estatutos sociales sobre funciones del Consejo de Administración para simplificar su contenido, remitiendo al reglamento del Consejo de Administración la relación de las materias indelegables del Consejo. Décimo, modificación del reglamento de la Junta General. Por una parte, modificamos el artículo 5, convocatoria del reglamento de la Junta para incluir una redacción que permita la convocatoria de las Juntas Generales para su celebración por medios exclusivamente telemáticos, igualmente la medida en que lo permita la legislación vigente, e incluir mejoras técnicas en su redacción. Modificar también el artículo 7, derecho de información, para incluir mejores técnicas en su redacción. Modificación del artículo 11, asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos del reglamento de la Junta para incluir mejores técnicas en su redacción como consecuencia de la inclusión en el reglamento de la Junta General de Accionistas de la posibilidad de la convocatoria de la Junta por medios exclusivamente telemáticos. 11, autorizar para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital. Y el 12, autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba esta Junta en favor de la Junta General para la elevación de instrumento público de tales acuerdos. Por último, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 528 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a esta Junta que el Consejo de Administración ha aprobado la modificación del reglamento del Consejo con fecha 16 de diciembre de 2020, según resulta de la documentación específica sobre dicho particular que ha sido puesta a disposición de los accionistas antes de la presente Junta General. También se informa de la modificación del reglamento de la Comisión de Auditoría y Control,
y la aprobación de sendos nuevos reglamentos por la Comisión de Nombramientos y Comisión de Retribuciones, aprobados por el Consejo de Administración con fecha 16 de diciembre de 2020, cuya documentación también se encuentra igualmente como parte de la convocatoria a disposición de los señores accionistas. Este punto no es necesario someterlo a votación y por ello no se somete. Conforme a las normas antes indicadas, la votación concluye en este momento, por lo que simplemente avisar que se termina. Tenemos recibidos los votos recibidos de la Junta General y cedo la palabra al presidente. ¿Están aprobados todos? Señores accionistas, me informan de todas las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración en relación a todos los puntos del orden del día. Se han aprobado satisfactoriamente y el número de votos a favor ha sido superior al exigido legal o estatutariamente para la válida aprobación de dichos acuerdos. Por lo tanto, todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración sobre todos los puntos del orden del día, en los términos en que las mismas fueron planteadas por el órgano de administración, se dan por aprobadas. Las propuestas se dan por aprobadas todas. Perdonen. Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán internamente en la página web, como se hace habitualmente, en los próximos 5 días. Antes de la conclusión de esta Junta, se da la palabra de nuevo al secretario. Bueno, recordarles que en los próximos 5 días publicamos todos los resultados de la votación. Les informamos, por último, que el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta General, no siendo necesario proceder a su aprobación de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento del Registro Mercantil. Muchas gracias a todos. Cedo finalmente la palabra al presidente. Gracias. Bueno, pues antes de declarar concluida esta Junta General, quisiera agradecer en nombre del Consejo de Administración de Merlin y en el mío propio la asistencia a los que hayan venido, la asistencia telemática y en cualquier caso el apoyo a la compañía por parte de los accionistas. También quiero agradecer a todos los empleados de Merlin, un año complicado su dedicación a la compañía, y también al Consejo de Administración, que también ha sido un año intenso para ellos. Por lo tanto, gracias a todos. Como decía el consejero delegado, espero también el año que viene estar aquí todos juntos para contaros un año que espero que sea satisfactorio. Por lo tanto, muchas gracias por todo y se levanta la sesión.